El 26 de abril de 1986, una prueba de seguridad en la planta nuclear de Chernóbil, en la entonces Unión Soviética, terminó en una de las peores catástrofes nucleares de la historia. Una explosión en el reactor número 4 liberó enormes cantidades de radiación, obligando a evacuar a ciudades enteras y dejando tras de sí una zona de exclusión marcada por el silencio y el abandono. Pero lo que parecía un paisaje condenado, con el tiempo comenzó a transformarse. En este episodio exploramos no solo qué ocurrió aquella noche, sino también cómo, décadas después, la naturaleza ha reclamado Chernóbil, un lugar donde la fauna silvestre prospera en ausencia humana y el paisaje renace entre ruinas y recuerdos. Profesor de zoología aquí en la Universidad de Oviedo, lo que doy clases es de biología evolutiva y en lo que trabajo ya como en la parte investigadora es intentar entender cómo los organismos vivos, los animales fundamentalmente, se adaptan a ambientes extremos, consiguen vivir en ambientes extremos, ¿no? Llevamos 10 años trabajando allí, que hemos conocido un país fantástico, amable, con muchos colaboradores ucranianos que hemos tenido siempre en nuestro trabajo y que está sufriendo esta guerra brutal. Pues Chernóbil sí se había convertido en un pequeño laboratorio en el que había una colaboración ucraniana internacional muy buena. Todo eso, que además no solo era una transferencia de conocimiento importante, sino que también era una fuente de ingresos importante a nivel local, pues se ha parado totalmente, ¿no? La radiación, para empezar, es un tipo de contaminación muy peculiar, un tipo de contaminación que se va descontaminando sola. Y una cosa que es importante saber es que un compuesto radiactivo, cuanto más agresivo es, desde el punto de vista biológico, menor vida tiene, ¿no? El nivel de radiación ha bajado pues un 90% o más y sigue bajando. Los isótopos más peligrosos han desaparecido, quedan de manera parcheada aquí y allá, bueno, algunos isótopos que pueden ser dañinos todavía. Pues la radiación lo que daña fundamentalmente es el DNA de nuestras células, ¿no? Pues los lobos son en Chernóbil una de las especies digamos más singulares, ¿no? Antes del accidente había lobos y una población humana muy importante, había 350.000 personas. Todos sabemos que cuando hay 350.000 personas y lobos, el que sale perdiendo es el lobo. Lo que hay ahora en Chernóbil es la población con mayor densidad de lobos de toda Europa. Vale. Y una población de lobos realmente grande. Que, bueno, algunos genes que están asociados con una mayor resistencia a diferentes tumores, a diferentes cánceres, están presentes en esas poblaciones de lobos de Chernóbil en una proporción mayor que en otras poblaciones, ¿no? Lo que sí vimos, y además vimos, como digo yo, desde el día 1, es una coloración distinta. Trabajamos con esta especie, color verde, el verde como ese que tienes tú ahí en el fondo. Sí, sí. Y yo siempre recuerdo el primer día que me meto en una charca, además justo al lado del reactor que explotó, de noche con el frontal, tal, y lo que tengo casi delante de mis pies es una rana que es negra. Estos caballos de Przewalski es algo muy singular, ¿no? Siempre se consideró que era el único caballo salvaje, realmente salvaje del mundo, ¿no? Vale. Trabajos moleculares más recientes vienen a decir que no exactamente, sino que sería los descendientes de los primeros intentos de domesticación del caballo que existen. Que Chernóbil nos demuestra una cosa que es muy dura en el fondo, ¿no? Es que la actividad humana, las molestias humanas, directas o indirectas, acaban siendo para la fauna, para la naturaleza, peores que el peor accidente nuclear de la historia. Pero también tiene una aplicación en conservación muy clara, ¿eh? Chernóbil nos dice que si queremos tener poblaciones animales saludables, lo que hay que hacer es dejarlos en paz. Muy buenas, lequeros. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Le agradezco muchísimo su tiempo y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me apasiona. Hoy tenemos con nosotros a Germán Orizaola, profesor de zoología en la Universidad de Oviedo. Germán, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nada, un placer hablar de cosas interesantes. Pues nada, Germán, te agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad, porque es un tema que a mí me fascina. Creo que es único en la historia del hombre, en la historia de la naturaleza. Se ha creado ahí un contexto, un fenómeno único y vosotros estáis metiéndole caña ahí al tema del estudio. Entonces, nada, Germán, te agradecería muchísimo una breve presentación para que la gente te conozca, si eres tan amable. Sí, pues soy, como has dicho antes, profesor de zoología aquí en la Universidad de Oviedo. Lo que doy clases es de biología evolutiva y en lo que trabajo ya como en la parte investigadora es intentar entender cómo los organismos vivos, los animales fundamentalmente,
se adaptan a ambientes extremos, consiguen vivir en ambientes extremos, ¿no? Ya sean ambientes de alta montaña, trabajos que hemos hecho en cómo viven en condiciones del Ártico, por ejemplo, o con algún tipo de contaminantes, ¿no? Y dentro de esa idea de contaminantes llevamos pues, prácticamente 10 años trabajando en Chernóbil, en Ucrania, con los efectos de la radiación, ¿no? Cómo responden los organismos vivos a un accidente nuclear como el que ocurrió en Chernóbil en 1986, Ujú. trabajando allí en el campo y también haciendo trabajo aquí en España en laboratorio, pues bueno, para ver el tipo de mecanismos de respuesta, los efectos de la radiación, las dosis, todo ese tipo de historias que hay, ¿no? Entonces, bueno, con ese enfoque ecológico, evolutivo, pero trabajando fundamentalmente con animales, en gran parte de mi carrera, pues con anfibios. Qué interesante. Claro, porque si no me equivoco yo, la radiación de alguna forma encuentra un poco de impedimento en el agua, ¿no? Es como una barrera, parece ser, o al menos tengo entendido en el espacio. Hacen como una capa de Sí, sí, agua. los isótopos radiactivos en principio son muy pesados, ¿no? Si nos fijamos son los que están al final de la tabla periódica y demás. Lo que ocurre en el agua es que normalmente se van al fondo. O sea, no hay radiación tanto en el agua, es como en todos los sistemas acuáticos, lo que están es sedimentados en el fondo, ¿no? Ajá, En el medio terrestre también están sedimentados en el suelo o absorbidos por la vegetación o demás, ¿no? Entonces, en el claro. agua en sí, precisamente no es donde hay más problema. Pero trabajando con anfibios, sí que, claro, es un organismo que vive parte de su ciclo en el medio terrestre, parte en el medio acuático, se entierran en el suelo, se entierran también en el fango, andan por la vegetación, con lo cual son organismos que nos sirven muy bien para integrar la exposición dentro de un paisaje complejo, ¿no? Ujú. De agua, de tierra, que es un poco el paisaje que tenemos en Chernóbil, ¿no? Mucho bosque, mucha pradera, pero también mucha zona de agua, de río, de meandros abandonados y de charcas. Qué interesante. Pues hace, si no me equivoco, el accidente de Chernóbil pasó el 26 de abril del 1986. Han pasado ya casi 40 años Uh -huh. y bueno, la radiación va a seguir presente miles de años. Imagino que en zonas más, un poquito más pobladas o se irán pudiendo poblar o habitar un poco más de tiempo. Pero bueno, sí que, Germán, te quería comentar un poco cómo está la situación que todo el mundo conoce de Ucrania, la dichosa, fatídica guerra de Ucrania y Rusia. ¿Cómo la estáis viviendo vosotros desde el ámbito científico? ¿Os permiten hacer vuestro trabajo bien o No, problemas? no lo permite, ¿no? Es decir, bueno, yo siempre digo, lo de menos es nuestra situación, ¿no? Lo demás es pues, un país que nosotros hemos, como digo, llevamos 10 años trabajando allí, que hemos conocido, un país fantástico, amable, con muchos colaboradores ucranianos que hemos tenido siempre en nuestro trabajo y que está sufriendo esta guerra brutal por parte pues, de la Rusia de Putin, que está trastocando pues todo, ¿no? Todo el país, todas las infraestructuras, la gente, las vidas de gente. Y también, aunque sea una cosa menor, pues el tipo de investigación que hacíamos nosotros, ¿no? De hecho, pues Chernóbil sí se había convertido en un pequeño laboratorio en el que había una colaboración ucraniana internacional muy buena, con grupos muy diversos, de españoles, franceses, belgas, británicos y demás. Todo eso, que además no solo era una transferencia de conocimiento importante, sino que también era una fuente de ingresos importante a nivel local, pues se ha parado totalmente, ¿eh? Nosotros desde el inicio de la guerra no vamos por allí, nuestros colegas de otros países de Europa tampoco van por allí. Claro. De hecho, nosotros siempre digo, nosotros tenemos un poco toda la casuística, ¿no? Desde colaboradores que pudieron marchar y han estado muchos años pues, fuera en Alemania y ahora han vuelto, colaboradores que han seguido, de hecho, trabajando allí en algunas de las administraciones relacionadas con naturaleza y medio ambiente, gente que ha estado en el frente, un colaborador lo tenemos aislado en una ciudad que están bombardeando todos los días estos drones ruso-iraníes. Bueno, una situación extraordinariamente compleja, ¿no? Desde el punto de vista humano. Ya... Sí, sí, sí. Estuve viendo hace poco unos documentales que hizo Lethal Crisis, que es un youtuber muy famoso, y no sé si los has visto, y reflejan un poquito la realidad humana desde el ámbito humano sin posicionarse políticamente, y es horrible. Es horrible porque al final los ucranianos y los rusos en muchos ámbitos se parecen y da mucha pena, la verdad. Pero bueno, espero que acabe pronto. Y bueno, Germán, te quería preguntar un poco cómo trabajáis con la radiación. ¿Qué peligros podéis tener? ¿Vais bien protegidos? ¿Cómo está el tema? Sí.
Bueno, eso yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque, claro, yo, como digo, soy biólogo y cuando empecé a trabajar en esto, de lo que menos sabía era de radiación, más física y más historias. Y es muy importante entenderlo, porque así entendemos muy bien eh, los riesgos potenciales, la situación de ahora, ayuda a explicar muchas de las cosas que vemos, ¿no? Claro, la radiación, para empezar, es un tipo de contaminación muy peculiar, un tipo de contaminación que se va descontaminando sola, por así decirlo, ¿no? Los isótopos radiactivos son radiactivos precisamente porque van degradándose, desintegrándose, transformándose en otra cosa y acaban siendo no radioactivos, ¿no? Y una cosa que es importante saber es que un compuesto radiactivo, cuanto más agresivo es desde el punto de vista biológico, eh, menor vida tiene, más rápido se desintegra. Precisamente esa desintegración rápida es lo que hace que sea dañino, ¿no? Entonces, eso es importante saber que, por ejemplo, en el caso de Chernóbil, los isótopos más dañinos, los que están más directamente relacionados con generar problemas, sobre todo a humanos, por ejemplo, a todos nos sonará cuando hay un accidente de este estilo o en previsión de un accidente, esta historia de las pastillas de yodo. El yodo para la Tomar tiroides, ¿no? pastillas de yodo porque tenemos unos órganos, la tiroides, que acumula yodo normalmente a través del alimento, ¿no? Si estás en una situación de un accidente de este estilo, uno de los compuestos más peligrosos es el yodo 131, yodo radiactivo, que puedes acumular en la tiroides y que normalmente está asociado a cáncer de tiroides, ¿no? Claro, Claro. como digo, ese es el más dañino y el que ha estado detrás de todos los grandes efectos a nivel humano en Chernóbil, ¿no? O de la mayoría. Pero claro, ese yodo radiactivo tiene una vida media de una semana. Vaya. Es decir, una semana después del accidente nos habíamos quedado con el 50%, 2 semanas con el 25%, 3 semanas con el 12%. Para el verano de 1986, en el sistema de Chernóbil ya no había yodo radioactivo. Es muy importante saberlo, ¿no? Y lo mismo con el xenón radioactivo, lo mismo con otro tipo de compuestos, ¿no? Claro, pasado el tiempo, pasados los primeros meses, los primeros pocos años, y sobre todo ahora, pasados 30, 40 años casi, lo que tenemos fundamentalmente son isótopos de lo que puede resultar dañino estroncio y cesio, tienen una vida media de unos 30 años, es decir, ya habrían pasado esa vida media, pero bueno, todavía están presentes en el sistema y son los que pueden generar problemas, ¿no? Cuando hablábamos, y hablabas tú antes un poco que esta contaminación estaría allí por miles de años, ¿no? Y se oye mucho, ¿no? Chernóbil es inhabitable durante miles de años y tal, ¿no? La Claro. gente normalmente dice eso porque está refiriéndose a unos compuestos que son el uranio, perdón, el plutonio fundamentalmente, ¿no? Claro, el plutonio, que tiene una vida media de 20 y pico mil años, tú el plutonio lo puedes tener en la mano, no pasa nada. Es un tipo de emisión radiactiva que es distinta, que es emisión alfa, que no atraviesa la piel, que no atraviesa la piel de un animal, que no atraviesa la ropa si la llevas, ¿no? Con lo cual está ahí, una cantidad muy, muy, muy pequeña, es el 0,00001 de lo que se emitió en el accidente y tal, y con partículas aquí y allá muy dispersas, pero que por mucho que esté 24.000 años, salvo que te lo comas, no genera ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, es una situación muy distinta, ¿no? El nivel de radiación ha bajado, pues, un 90% o más, y sigue bajando. Los isótopos más peligrosos han desaparecido. Quedan de manera parcheada aquí y allá, bueno, algunos isótopos que pueden ser dañinos todavía, pues la radiación lo que daña fundamentalmente es el DNA de nuestras células, ¿no? Claro. Y bueno, esa es la situación en la que nosotros trabajamos, ¿no? Me Claro. preguntabas si trabajamos con protección, no sé qué. No existe la protección. Por Ya. mucho que veamos en los documentales, la protección básica, es decir, la gente, no llevas un traje, el traje da igual. La radiación atraviesa cualquier traje mientras que no sea un traje de plomo. Es decir, llevamos alguna vez esos trajes blancos, alguna foto hay por ahí, Sí, esa he eh, visto, esa he pero, visto. pero un amigo mío dice, esos son trajes de pintor, son trajes prácticamente para no mancharte. Y es verdad, la única función de ese traje es si, sobre todo en un día de viento o algo así, alguna partícula de esas que está en el suelo, en el sedimento, se moviliza, en lugar de llevártela en tu ropa, pues quede atrapada en las fibras de esos trajes, son trajes que luego te Ya. quitas, dejas allí en una zona de descontaminación, ¿no? Bueno, no. A veces ves en los documentales, ¿no? Esta gente que entra con máscaras de unos doble filtro y no sé qué y tal. En la inmensa mayoría de los casos de las situaciones de la zona son absolutamente actuación, sobreactuación, ¿no? Ya. No, en una zona en la que estés removiendo tu sedimento, o una zona de mucho viento y estés en una zona particularmente contaminada, bueno, pueden cumplir su función. Más allá de eso es un poco, yo decía el otro día en
hablando con otra gente, yo he llegado a ver gente caminando por una ciudad, una zona, un nivel de contaminación cero prácticamente, con traje, máscara y una persona con un Kalashnikov detrás para protegerlos. Bueno, parte del circo que hay alrededor de Chernóbil, que es un circo enorme, ¿eh? pero Entiendo. es parte del circo. Sí, se ha convertido en eso totalmente. Me he dado cuenta yo de que se ha convertido como un poco un circo, lo que tú dices, un reclamo turístico y claro, obviamente lo exagerarán un poco para darle más morbo. Claro, o sea, el reclamo turístico a mí me parece bien. Y de hecho, yo creo que, vamos, de hecho, era ya una cosa muy activa antes de la guerra, ¿no? El último año normal, que ya no fue la guerra ni siquiera, fue antes de la pandemia, que fue 2019, se calcula que 150.000 personas visitaron Chernóbil desde el punto de vista Vaya. turístico. Estaba muy cerca de Kiev, de la capital, un par de horas o algo así, entonces había mucho viaje y me parece bien. Quiero decir, me parece una actividad que estaba bien, pero una actividad, bueno, a veces exagerada, evidentemente, pero que se basaba en la memoria, ¿no? La memoria de lo que ocurrió allí, de un poco la tragedia humana, y está bien que eso se conozca, que eso se sepa, que está ahí y tal, y demás. Y una fuente de ingresos muy importante para la zona. Al final, Claro. 150.000 personas, una forma bien controlada, creo que está bien, ¿no? Sobre todo, además, está circunscrita a unas zonas muy, muy concretas de la zona de exclusión y, por lo tanto, toda esa zona tan enorme, ¿sí?, que es la zona de exclusión, 4.500 kilómetros cuadrados, bueno, quedaba más o menos sin que nadie la visitara, ¿no? Es decir, no tenía un impacto sobre interesa a nosotros, que es la naturaleza, esa zona como reserva de fauna, de flora, y sí que contribuía, bueno, a seguir conociendo lo que ocurrió allí, a seguir teniendo ese recuerdo a nivel humano y como fuente de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, un turismo bien controlado a mí me parece bien. Y de hecho se Ujú. empezaba justo antes de la guerra a ver un turismo de naturaleza, que era algo que no existía hasta entonces. Y también me parece, por los controles que tiene que haber en todos los sitios, en Ucrania y aquí en España, que está bien. Qué interesante. Sí, precisamente voy a enlazar ahora, te quiero hablar de la fauna, ¿no? Ese fenómeno que se ha creado allí, de alguna manera, leyendo un poco tu trabajo, estáis haciendo estudios sobre la renaturalización de la fauna, ¿no? Y de los ecosistemas, que han pasado ya, repetimos, casi 40 años. Y bueno, obviamente la base troncal de mi canal son los lobos. Yo soy un friki de los lobos y quería preguntarte, Germán, ¿qué contacto habéis tenido con esa población de lobos? Que parece ser que debido a la zona de exclusión y demás, se ha creado ahí como una reserva, ¿no? Como un santuario de fauna que de alguna forma están ahí los pobres protegidos con toda la caña que se le está dando al lobo en Europa y a los depredadores. ¿Qué me puedes decir de los lobos? Claro, pues los lobos son en Chernóbil una de las especies, digamos, más singulares, ¿no? Eh, Antes del accidente había lobos y una población humana muy importante, había 350.000 personas, y todos sabemos que cuando hay 350.000 personas y lobos, el que sale perdiendo es el lobo. Sí, había gente, había lobos, y lobos estaban muy, muy recluidos en zonas muy concretas con una población muy pequeña, ¿no? A raíz de que ocurra el accidente y que se genere esa zona de exclusión, como digo, 4.500 kilómetros cuadrados es mayor que cualquier parque nacional que tenemos en España, Vaya. y es, para que la gente se pueda hacer una idea, la mitad de la provincia de Madrid. Una zona inmensa entre Bielorrusia y Ucrania, ¿no? Con lo cual, en esa zona en la que ya había unas pequeñas poblaciones de lobos de ese tamaño, sin gente y sin persecución por parte de la gente, lo que hay ahora en Chernóbil es la población con mayor densidad de lobos de toda Europa. Vaya. Y una población de lobos realmente grande. Que tienes una vida normal ahí dentro, que nosotros hemos visto muchas veces, y cazando, y con cámaras trampa que se utilizan allí mucho, de estas de fototrampeo y tal, Ujú. para ver qué pasa. Les ves cazando pues, ciervos, o alces, castores, se alimenta mucho de castores en la zona, pero una población realmente importante a nivel europeo, significativa, y que, pues, como ocurre en tantos casos, ¿no? Y en el momento que no hay presión humana, directa o indirecta, pues la naturaleza lo que hace es recuperar espacio, recuperar una situación mucho más favorable y demás, ¿no? Como digo, Chernóbil, por muy extraño que a mucha gente le pueda parecer, mantiene probablemente la mejor población de lobos que hay ahora mismo en Europa. Qué Y de pasada. hecho, el problema de esos lobos ahora mismo es cuando salen de la zona de exclusión, cuando salen de la zona de exclusión, son tiroteados, cazados y demás. Ya, ya.
Y claro, es interesantísimo esto. ¿Y de alguna forma habéis hecho alguna analítica de su genética, si han recibido alguna mutación? Porque he leído yo algún estudio muy interesante del tema de la resistencia al cáncer. ¿Qué nos puedes decir de esto, Germán? Nosotros no hemos trabajado con lobos, ¿no? Hemos trabajado, como digo, sobre todo con anfibios y empezamos con un trabajo con caballos de Przewalski y demás. Pero la gente que ha trabajado con los lobos, Sí, sí que, bueno, un trabajo todavía no se ha publicado, se ha anunciado y tal, sí que parece que han visto, analizando genomas y tal, que, bueno, algunos genes que están asociados con una mayor resistencia a diferentes tumores, a diferentes cánceres, están presentes en esas poblaciones de lobos de Chernóbil en una proporción mayor que en otras poblaciones, ¿no? claro. En muchos casos pasa también con nuestras ranas, ¿no? Es un ejemplo, a mí me parece precioso, de lo que uno esperaría aplicando teoría evolutiva básica, ¿no? Por eso de selección natural, ¿no? Selección natural va a favorecer aquellos organismos que tengan una serie de características que les hagan tener más éxito en un determinado ambiente. Un ambiente en el que hay una cierta predisposición a pues, mayor número de mutaciones y demás, pues aquellos organismos con una capacidad de activar genes de reparación de daño genómico o de resistencia a tumores o demás, como lo queramos ver, bueno, van a sobrevivir mejor, se van a reproducir más, van a ser más numerosos en una población, ¿no? Si a eso le metes 40 años, y el factor selectivo aquí es importante, la radiación puede generar, bueno, decíamos, mucho daño, bueno, aquellos organismos que sean capaces de sobrevivir mejor, reproducirse más, en 40 años, pocas generaciones sí, pero van a ser más abundantes. Y es un poco la situación en la que están los globos y casi seguro la gran mayoría de los organismos que están en Chernobyl. Wow, qué pasada. De alguna forma, la visión que me puedes dar tú de esa especie de santuario, ¿no? Que en el hombre se mete muy poco y que no los caza y demás, de alguna forma se ha generado un equilibrio al ser un depredador apical con la población de caballos que hay o otros ungulados. ¿Hay un equilibrio notable, como por ejemplo el típico ejemplo de Yellowstone? O quiero decir, ¿se ha notado esa buena acción de los depredadores apicales? El problema es que es un sistema en que se ha transformado tanto que no Claro, solo a nivel de depredador, quiero decir, es que claro, pasa en una zona que era fundamentalmente agrícola y ya, forestal, ¿no? ya. Muchísima actividad agrícola a escala soviética y también mucha actividad forestal, además de la actividad industrial, de la central y demás, y bueno, un par de ciudades relativamente importantes, Chernóbil, Pripyat y demás, ¿no? Claro, Pripyat. cuando todo eso cambia, por ejemplo, el paisaje también ha cambiado, ¿no? Gran parte de esas zonas agrícolas se han transformado o se están transformando en bosque. Bosque, Han claro. pasado de un bosque que ocupaba un 40% de esa zona a un bosque que ocupa cerca de un 70-80%. Entonces, está pasando todo eso. A la vez que los depredadores, como el lobo, por ejemplo, o los linces, que también son muy abundantes, Ujú. van hacia arriba, es que están yendo hacia arriba los ciervos, los alces, los corzos, los castores. Claro, todos organismos que te llevan una presión humana muy importante, de limitación de hábitat, de caza, de simplemente molestia, ruido y tal, ¿no? Entonces, la liberación de toda esa actividad humana, al final, pues, el efecto es cascada todo lo largo de la cadena trófica, ¿no? Están mejor los anfibios, están mejor los alces, están mejor los lobos, los linces, ¿no? Qué bueno, interesante. Pues pasamos, si quieres, al tema de anfibios. Me he anotado yo aquí varias especies de ranas y sapos que habéis estudiado. El sapo vientre de fuego, si no me equivoco. Luego también he visto la Pelophylax, la verde y la del pantano. Y bueno, he visto que habéis observado como un cambio de pigmentación, puede ser, poniéndolas a la luz o quitándolas. ¿Qué nos puedes decir de las ranas o de Sí, los o sea, sapos? la gran parte de nuestro trabajo se centró, como decía antes, en anfibios y sobre todo en una especie que es el equivalente a la ranita de San Antonio, ranita meridional que tenemos en la península ibérica, ¿no? Allí Ujú. es una especie nueva, pero el mismo grupo, ¿no? Se llama rana San Antonio oriental, ¿no? La típica ranita de San Antonio, verde y demás, ¿no? Entonces, con eso sí que hemos trabajado todos estos años a todos los niveles, ¿no? Eh, a nivel fisiológico mucho, a nivel de morfología, de coloración, de microbioma, de muchas cosas, ¿no? Bueno, en principio, intentando detectar si 30 y pico años después esas ranas estaban experimentando algún efecto de vivir en esa zona a lo largo de un gradiente de contaminación, ¿no? Porque la zona tampoco es que esté uniformemente contaminada, Claro. como decía antes, está muy parcheado, hay zonas, la inmensa mayoría, de hecho a día de hoy,
tienen los mismos niveles de radiación que podemos tener aquí, en Asturias, Sí, sí. el basal, de radiación basal y nada más. Otras zonas no, otras zonas más parcheado y demás, ¿no? Entonces hemos trabajado con esa especie y lo que hemos encontrado es que cuando comparamos esas ranas con ranas de otras zonas de Ucrania en las que hemos trabajado, fuera de la zona de exclusión, sin contaminación radiactiva, Ujú. su nivel es idéntico en prácticamente todos los marcadores que miramos, ¿no? A nivel de fisiología sanguínea, a nivel de estrés oxidativo, a nivel de respuesta inmunitaria, a nivel, digamos, morfología. La gente pregunta, ¿ves ranas con 3 ojos? No, evidentemente, Sí. evidentemente no. Es decir, todo, cualquier tipo de marcador que miramos, no vemos ninguna diferencia. Es decir, las ranas están tan bien todo a lo largo de nuestra zona de estudio en Chernóbil, como están fuera en otras zonas de Ucrania, en unos niveles idénticos, como digo, en todos estos parámetros, ¿no? Lo que sí Ujú. vimos, y además vimos, como digo yo, desde el día 1, es una coloración distinta. Trabajamos con esta especie, color verde, el verde como ese que tienes tú ahí en el fondo. Sí, sí. Y yo siempre recuerdo el primer día que me meto en una charca, además justo al lado del reactor que explotó, de noche con el frontal, tal, escuchándolas a los machos, vamos de noche en primavera para detectar a los machos cuando cantan. Me voy acercando a donde viene el sonido, y estoy delante, y yo no, ni frontal ni nada, y no veo nada. Estoy buscando una rana verde, y lo que tengo casi delante de mis pies es una rana que es negra. Negra, 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 como mis persianas allá atrás. Completamente negra. Entonces, bueno, la coges y dices, vaya, aquí hay algo, ¿no? Entonces, con los años, con muchas campañas durante muchos años y más de un par de centenares de ranas analizadas, como digo, dentro de Chernóbil, fuera de Chernóbil y demás, Ujú. lo que vimos, además de manera clarísima, es que las ranas de dentro de Chernóbil son mucho más oscuras. Es decir, ese verde brillante que tiene la rana de San Antonio normal, tal, Sí, fuera sí. teníamos unas ranas de un verde muy oscuro o ranas completamente negras dentro de Chernóbil, ¿no? Clarísimo, o sea, clarísimo, digo, es una de esas cosas que se ve a simple vista. Sí, sí, sí. Tú me enseñas a mí una rana y te digo, es de dentro o de fuera. No hay dudas, 40% más oscuras, ¿no? Entonces, eso, claro, eso lo relacionamos con los niveles de radiación experimentados por cada rana, que los conocemos, con cálculos un poco complejos, y vimos que no había nada, que no había ninguna correlación, ¿no? Es decir, no, ese color no está conectado con la radiación que experimentan a día de hoy. Al principio eso nos extrañó, ¿no? Pero claro, fuimos para atrás. Claro, lo que experimentan a día de hoy es el 90% de lo que, o sea, es el 10% de lo que experimentaron al principio. Claro. Entonces, lo que sí está muy conectado es las ranas más oscuras están en aquellas zonas que en el momento del accidente recibieron las mayores dosis de radiación. Clarísimamente. Eh, Significativamente, a nivel estadístico, todo lo que queráis, ¿no? Entonces, es esa conexión. Un impacto muy fuerte inicial de niveles de radiación muy altos está directamente conectado con las zonas en las que ahora tenemos esas ranas oscuras, oscuras o negras. Claro, ¿cómo se explica esto? Bueno, pues se explica por una cosa que es muy intuitiva también incluso a escala humana, ¿no? Nosotros sabemos Ujú. que más melanina en la piel nos protege de la radiación del sol. Como una La radiación del respuesta de sol, defensa, puede ser. claro, la radiación del sol es ultravioleta, es distinta de la radiación que hay en Chernóbil, que es ionizante y tal, pero el papel de la melanina en este caso es el mismo, ¿no? Es un papel que se ha Claro. visto con otro tipo de organismos, con hongos, con levaduras. Por ejemplo, el reactor averiado está cubierto por su interior con un hongo negro Sí, sí lo vi, sí. actualmente, ¿no? Un hongo negro capaz de soportar unos niveles de radiación altísimos. No está muy claro, pero incluso utilizar la radiación de algún tipo de adquisición de energía. Bueno, pero ese es el papel un poco de la melanina, de protección también frente a radiación ultravioleta, ¿no? Entonces volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Tenemos un sistema en lo que todo apunta a que lo que se ha producido es un proceso de evolución darwiniana muy rápido, en el que aquellas ranas más oscuras de manera natural han tenido una cierta ventaja, han sobrevivido mejor, se han reproducido más y pues, 15 generaciones después son mucho más abundantes en una población en Chernóbil que aquellas ranas verdes, digamos, originales, que sería lo que tenemos como referencia, como control en otras zonas de Ucrania. Ujú. Wow, Un qué caso de interesante. evolución en acción, evolución rápida en tiempo real, fantástico. Claro, entonces esto ya es una conclusión mía así rápida. De alguna forma es como que
la fauna o la flora está como acostumbrada a recibir esa... No acostumbrada, a ver si me consigo explicar. Claro, normalmente nosotros si recibimos esa cantidad de radiación, literalmente vamos a morir o en un corto periodo de tiempo. O bueno, hay gente que sobrevivió mucho tiempo y luego Bueno, les... Claro. bueno, Entonces, depende, ¿no? O sea, que si nos fijamos en el accidente, ¿no? La gente sí, que muere de manera rápida, radical, son esos 30, 40, 50 bomberos eso es. que van allí mismo, ¿no? Que van a la fuente de emisión de radiación el primer día, el segundo día, sin protección, sin nada de ningún tipo, ¿no? Esa gente es la que muere de manera en cuestión de semanas, ¿no? Después, bueno, con todo el baile de cifras y de intereses y de dudas y tal, lo que sea, no sé, las Naciones Unidas calcula unos 3 4.000, 5.000 muertos, ¿no? Ya, Claro, de una población, 350.000 personas que se acabó evacuando, ¿no? Bueno, quiero decir que el impacto incluso inicial del accidente, bueno, depende de dónde estuvieras, depende a qué radiación estuvieras expuesto, claro. cuánto, bueno, muchas variables, ¿no? Y la fauna igual, hay fauna que evidentemente en algunas zonas de Chernóbil murió Desapareció, claro. radicalmente, ¿no? En la primera zona, digamos, de llegada digamos, de la radiación cerca de la planta nuclear, pues morirían. Y en otras zonas no. Y Claro, en otras zonas algunas se verían afectadas cero y en otras zonas se verían, bueno, unos más afectados que otros, bueno, un factor ambiental negativo, bueno, es muy complejo, ¿no? La gente, y bueno, yo cuando empezaba con esto, ¿no? ¿Te crees que la radiación es casi 0 o 1, ¿no? Sí, recibes un impacto de radiación, es un 0, mueres, y no recibes un 1 y tal, ¿no? Bueno, es un rango de tiempos de exposición, de niveles de exposición, de estado fisiológico de un individuo, muchísimo más complejo, ¿no? Y por lo tanto no hay esas respuestas de ya, 0 o 1, ¿no? Todo muchísimo más complejo. Le añades el tiempo, le añades la descomposición de los compuestos radioactivos y, bueno, de esa situación en la que estamos ahora, ¿no? De bueno, relativamente poca radiación, dispersa, muy poca interferencia humana y poblaciones animales y vegetales en un proceso de naturalización, de rewilding de estos, pues de manual, la verdad. qué interesante. Sí, sí, es muy complejo. Por eso, claro, habrían una primera tanda de radiación explosiva que se cepilló a todo lo que pilló y luego los que consiguieron sobrevivir ya se fueron reproduciendo, Claro, generando esa resistencia, o sea, muy, claro, muy seguro que a interesante. mucha gente le suena esta historia también del bosque rojo, ¿no? El bosque rojo Sí, de Chernóbil, sí, ¿no? sí, la vegetación, sí, sí, Es sí. un sitio así como muy mítico, ¿no? El Sí. bosque rojo era un pinar que estaba a kilómetros escaso de la central nuclear, que recibió esos primeros, digamos, chorros de radiación después del accidente. Y esos pinos, pues, digamos, se quemaron, por así decirlo, con radiación, murieron, las acículas se volvieron rojas, de ahí viene el Ujú. nombre, ¿no? Pero claro, el bosque rojo ahora es un abedular por el que van los lobos, por el que van los caballos de Sebalski, por el que cantan los cucos y por el que trabajamos nosotros, ¿no? Fíjate. Sigue siendo la zona que tiene en determinadas partes los niveles de contaminación radiactiva más altos del planeta, pero a la vez te encuentras un chotacabras criando en el suelo o en las cámaras trampa un lobo pasando por delante, un alce, ¿no? Bueno, quiero decir, eso, es esa complejidad de qué pasó, afecta a algunas cosas que vemos ahora, pero también lo que pasó, pasó y el sistema que tenemos ahora es muy distinto. Claro, claro. Qué interesante. Bueno, de hecho se quedó siguiendo, o sea, hubo gente que permaneció allí en sus casas, ¿no? Incluso en la zona de exclusión, viviendo. Sí, inicialmente más bien no, y volvieron unos meses después, Volvieron, ¿no? claro. Yo siempre pongo el caso de nuestro principal colega ucraniano allí, que es Sergei Gaschak. Sergei trabajaba, ahora con la guerra no está muy claro, en el centro Chernóbil de radioprotección y radioecología. Ujú. Él acudió allí en agosto del 86 a limpiar. Pues reclutado, ejército soviético, reclutado para ir allí a limpiar, descontaminar fundamentalmente los camiones que salían de allí con gente Sí, y sí, tal, sí, sí. la manguera, ¿no? Y es una persona que ha seguido trabajando en Chernóbil, pues hasta que le ha echado la guerra, ¿no? Eh, en, en, en descontaminar primero, en efectos sobre animales de granja que quedaron en la zona después, acaba siendo el mayor experto en la fauna salvaje de Chernóbil, trabajando durante décadas con ella, ¿no?
Entonces, bueno, ese ejemplo, ¿no? Gente que ha estado allí, pues todos estos 40 años, pues prácticamente 39, ¿no? Y bueno, viendo todo ese cambio, ¿no? Y te lo cuenta, claro. Nosotros también, gran parte de la información la adquirimos a través de su experiencia, ¿no? De alguien que estaba allí desde el minuto uno. O sea, Sí, sí. minuto uno no, afortunadamente se evita esa primera fase más aguda de compuestos radiactivos realmente dañinos, y cuando llega, agosto del 86, bueno, es una situación, como decía, a nivel radiactivo distinta, y ha seguido allí todo ese tiempo. ¿Y está bien tu amigo? Sí, sí, sí. Está bien, ¿no? Lo que le fastidia ahora mismo es la guerra, y Ya, además pues es nivel, vamos, con unas ganas, si pudiera él, de volver ya, a me meterse en su imagino. coche y poner cámaras trampas por Chernóbil, espectacular. Lo sigue haciendo en su ciudad cercana, ¿no? De Slavutich, pero si no Ajá. fuera por él, que estaba detrás de los lobos, o detrás de los alces o de los osos, pero vamos, Es- mañana. es- esperemos que pueda volver pronto. Ojalá. Esperemos. Vale, muy interesante. Mira, precisamente me he acordado, hablando del tema de la coloración de las ranas, vi un documental también de un científico que estaba estudiando las chinches. Uh-huh. Y creo que le pasaba lo mismo al tema de insectos invertebrados. Creo que también había un cambio en el color. O algo Bueno, así, me recuerdo. con esas chinches es algo que no está publicado Sí. todavía nunca. Es lo único que he llegado a ver, unos vídeos de esta gente, en lo Ujú. que cambiaba un poco el patrón de coloración. Era más Sí. eh, aberraciones cromáticas, ¿no? Nunca he vuelto a ver más, ¿no? Es un grupo de investigación que tiene sus cosas, ha trabajado bastante en Chernóbil, pero bueno, no exento de polémica, ¿no? Claro. Y en ese caso concreto yo he visto eso, unos vídeos de cosas, y cosas que yo nunca luego he visto publicadas, ni analizadas, ni nada por el estilo, ¿no? No estaba muy claro. Chernobyl también es un sitio muy complejo desde el punto de vista humano de investigación. Ya, Hay, bueno, hay intereses, hay cosas, y hay, bueno, complejo también de manejar desde entiendo, ese punto de vista. entiendo. Siempre hay intereses tapados, sí, eso es así. Eh, Luego, también, antes de pasar con el caballo de Przewalski, que lo hemos mencionado, también estuve viendo un documental del tema de los perros, porque se ve que se han quedado ahí como una comunidad de perros, no sé si domésticos, asilvestrados o que les dan de comer. Hay veterinarios que van y cuidan de Uh-huh. ellos. ¿Tú has tenido contacto con este grupo? Sí, 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 tangencialmente, porque al final estás trabajando en la misma zona y sí que te encuentras con ellos, ¿no? Ese es un caso también curioso, porque una de las cosas que se hicieron, ¿no? La gente seguro que alguien ha visto la serie esta de HBO de Buah, pues, Chernobyl, ¿no? a mí me encanta. Pues yo creo que es el Será episodio verdad o 3. no, pero Ajusta, tiene sus cosas, ajusta. pero ajusta Claro, no claro. mal, ¿no? Hay un episodio, creo que es el episodio 3, en el que una de las partes es gente que va eliminando Sí, sí, animales de compañía, mascotas o animales de granja, ¿no? Entonces eso fue una cosa que se hizo, ¿no? claro. En aquella época, bueno, se hizo, ¿no? Pero sí que quedó alguna pequeña grupo de perros aquí y allá, sueltos y tal, que han dado lugar ahora, pues, a una población de perros, bueno, asilvestrados, vamos a llamarlos, pero que fundamentalmente viven alrededor de la central de Chernóbil, y del pueblo o la ciudad de Chernóbil, ¿no? Que es donde sigue Ujú. habiendo gente, bueno, gente, para que la gente también se haga una idea, hasta que empezó la guerra y vivían unas 2.000 personas. O sea, 2.000 personas que seguían trabajando sobre todo en la central, en labores de descontaminación y cosas por el estilo, ¿no? Y de manejo de esa central una vez que está cerrada. Pero bueno, alrededor de esos dos núcleos sí que se fue generando, bueno, pues una población importante de perros asilvestrados, ¿no? Bueno, que generaba sus problemas, que interfería, pues, en parte con la fauna y demás, ¿no? Entonces, desde una asociación que se llama Clear Future Fund, que trabajaba también con la población, ¿no? Ayudando a la gente de esas zonas, empezaron un programa de esterilización de esos perros, ¿no? Por un lado, controlando su estado sanitario, alimentándolos, es decir, que estuvieran en buenas condiciones, pero a la vez esterilizando esos perros para que, bueno, esa población de perros asilvestrados tampoco fuera más, Claro. para problemas de rabia, de si contacto con la fauna salvaje y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un caso también curioso que se ha analizado desde el punto de vista genético, ¿no? La situación de esos perros. A nivel genético parece que están bien, perfectamente bien, a pesar de que estén allí viviendo alrededor de la central nuclear, ¿no? El problema es un problema pues de perros asilvestrados, de alimentación, de, bueno, condiciones no ideales para un perro, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí es un sistema de estudio, bueno, peculiar, ¿no? Porque claro, ahí sí que nadie sabe
el origen de esos perros, qué tipo de situación estaban en el momento del accidente, cuántos había, de dónde vienen, bueno, muchas incertidumbres, ¿no? Pero bueno, sí que es una cosa que está ahí y que se trabaja con ella desde el punto casi más de bienestar animal y de tenerlos en buenas condiciones que como buenos sujetos de estudio de efectos de la Claro. radiación, que a mí no me parecen los mejores. Bueno, era interesante y quería comentártelo. Vale, pues el tema del caballo de Przewalski es, claro, porque me recuerda un poco a los caballos que hay aquí en España, porque también se ha hecho el tema de rewilding, pero ¿esta raza ya era de aquí o los introdujeron? ¿Cómo está? ¿Cómo está el tema de los caballos? Sí, a ver, estos caballos de Przewalski es algo muy singular, ¿no? Ujú. Siempre se consideró que era el único caballo salvaje, realmente salvaje del mundo, ¿no? Vaya. Trabajos moleculares más recientes vienen a decir que no exactamente, sino que sería los descendientes de los primeros intentos de domesticación del caballo que existen. Una domesticación que haría la cultura Botay hace varios miles de años. Esa cultura colapsa y esos caballos inicialmente domesticados pasan otra vez al medio natural y son los que han dado lugar a lo que ahora conocemos como caballo de Przewalski, ¿no? Mientras que la domesticación de los caballos que tenemos ahora en el mundo ocurre en una zona muy distinta, de hecho, probablemente en Ucrania, en esa zona de estepa de Ucrania, y dan lugar a unos linajes completamente distintos. Entonces tenemos ese caballo de Przewalski que durante varios miles de años, los últimos miles de años, vive de manera salvaje, fundamentalmente en Asia, en Mongolia, China, Kazajstán, ese tipo de ambiente, Ujú. y que cuando se describe es una especie ya muy escasa, muy localizada, que se extingue de hecho en la naturaleza en los años 60. Los últimos caballos salvajes se ven en el 60 y pico, en 62, 64, por ahí, ¿no? Entonces, una cosa muy singular, un caballo que es muy parecido a los caballos que podemos ver pintados en las cuevas del Neolítico, perdón, del Paleolítico y demás, pues en Francia, en la cordillera Cantábrica y demás. Sí, sí, sí. Como digo, se extingue en la naturaleza y solo a partir de unos pocos ejemplares que quedan en zoos, el zoo de Berlín, el zoo de Praga y en alguna zona de Ucrania, de ahí viene la historia, en alguna reserva de Ucrania, se consigue recuperar números poblacionales suficientes, se consigue salvar a la especie, ¿no? De manera que ahora se calcula que en el mundo habrá unos 2000 caballos o algo así de Przewalski, puros. Como digo, a partir de esos zoos y tal, y de una reserva en el sur de Ucrania, que está justo ahora mismo en zona de guerra, es justo una de esas zonas de guerra, muy cercana a esa otra central nuclear Zaporizhia, que igual también suena. Sí. Hay una zona que se llama Scania Nova, especie de parque zoológico de caza de una familia noble de la zona. Bueno, ahí quedan unos caballos, ¿no? Unos caballos que con el tiempo se van reproduciendo, que no están en el momento del accidente en Chernóbil, ni mucho menos, y que en el año 1998, nunca está muy claro a quién ni por qué, pero a alguien se le ocurre soltar unos cuantos caballos de esos en Chernóbil. 30 caballos que había en esa reserva de Scania Nova, ¿no? Bueno, parte de la lógica que más o menos se podría entender es que se intenta soltar esos caballos en Chernóbil para que vayan alimentándose en esas zonas que eran agrícolas, que están empezando a ocuparse por el bosque, para que controlen ese aumento del bosque y quizá en un futuro se pueda volver a utilizar esa zona como zona agrícola, ¿no? Es un poco la lógica más lógica de explicar qué se hizo, ¿no? Una especie de La cuestión es que esos rewilding, caballos se por así liberan en el año... decirlo. Bueno, casi más de controlar el rewilding, ¿no? Ah, Utilizando esta especie. O sea, que esa zona no se vuelva a ser ocupada por el bosque y quede todavía en condiciones. Como claro. digo, más que rewilding, es una especie que se utiliza para controlar el rewilding, para controlar ese avance del bosque, esa reforestación de la zona, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? Ujú. La cosa es que se liberan 30 caballos de manera, pues que ahora cualquier proyecto de reintroducción diría mal hecho, ¿no? Cogiéndolos directamente de zoos, llevándolos allí a Chernóbil, teniéndolos en un cercado y soltándolos, ¿no? Bueno, esos Claro. 30 mueren la mitad bastante rápido. La cosa interesante es que, claro, eso ocurre en 1998, es decir, 12 años después del accidente, niveles de radiación han cambiado ya mucho, y liberas a todos los efectos 15 caballos, ¿no? Caballos, un vertebrado grande, con una vida larga, es decir, no muy distinto de un humano en muchos aspectos, ¿no? Lo que ha ocurrido con esos 15 caballos, que ahora mismo son cerca de 200 en los últimos censos,
con manadas bien formadas, más de 20 manadas, Ujú. que han ido expandiéndose, han llegado al norte, han pasado lo que es, digamos, la frontera de Bielorrusia, hacia el este han cruzado los ríos principales de la zona, el río, sobre todo Pripyat, y están en otra zona. Una especie que es un ejemplo clarísimo de cuál es la situación. Es otro de esos grandes símbolos de Chernóbil, ¿no? No había, introduces, no hay nada en los alrededores, digamos, no, es que son animales que entran desde fuera. No, no, todos los animales han estado dentro, siempre dentro, y han tenido incluso algún episodio de caza furtiva, y con todo y con eso, pues han multiplicado su población, pues, no sé, por 7, por 8, por 10, ¿no? Wow. Y ahí siguen, ¿no? Y ahí todavía la semana pasada yo recibía fotos de nuestros colegas ucranianos, de un grupo y con sus interacciones, de dos hembras pegándose, manejando sus rankings en los grupos, potros naciendo. Bueno, quiero decir, una especie que está funcionando muy bien y que ahora mismo mantiene allí algo así como el 10% de la población mundial. Y de hecho, de los, para mí yo creo que es la mejor población realmente salvaje que existe de la especie, ¿no? La especie se ha Wow. vuelto a reintroducir en China, en Mongolia, creo que en Kazajstán, grupos muy pequeños, todavía muy controlados y tal. En ninguna de esas localidades hay 200 ejemplares absolutamente salvajes como hay en Chernobyl, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo muy bonito desde el punto de vista de conservación y desde el punto de vista de mostrar la realidad de la zona de exclusión de Chernobyl, ¿no? Una especie que tú sueltas allí, multiplica por 8 por ahí la población. Bueno, claro ejemplo de que mal las cosas allí no van a estar, ¿no? Porque si no, Claro, no claro, estaría claro. pasando esto con un vertebrado, bueno, de vida larga y complejo y demás, ¿no? Se alimenta de la hierba que está allí y, bueno, o sea, bueno, caso muy, muy bonito con el que empezábamos a trabajar cuando empezó la guerra, que no hemos podido seguir con esos proyectos que, bueno, Ah, iban a vaya. ver un poco no solo las dinámicas poblacionales, sino pues, a nivel genómico, bueno, qué tipo de configuración tenía, ¿no? Ese tipo de ambiente, una especie que, bueno, por su origen cercano, pues, tiene un nivel de diversidad biológica muy, 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 muy pequeño. Bueno, pues, cuál era la situación en Chernóbil, a nivel también de microbioma asociado, bueno, mucho tipo de cosas, ¿no? Bueno, es uno de los objetivos para cuando podamos volver por allí y seguir con ese proyecto. Qué interesante. Oye, pues estaré atento, ¿eh? Yo quiero saber más de sobre ese caballo, ¿eh? Y mira, ya curiosidad, ¿el lobo cómo interfiere con esta raza de caballos? ¿La depreda? Pues sí, siempre se pensó, ¿no? que esa población tan importante de lobos iba a ser un factor importante con estos caballos, ¿no? Bueno, porque desde el punto de vista natural uno se lo imagina y tal, ¿no? Pero bueno, estos caballos son unos caballos que tienen un sistema social muy complejo, con esos tipos de harenes, con un macho dominante, focal y demás, muy agresivos cuando tienen que defenderse, muy dóciles en principio, pero con unas estrategias defensivas muy fuertes Ujú. y los lobos no parece que les generen gran daño. Es decir, volvemos a lo mismo, es una zona en la que hay una población de alces enorme, de ciervos enorme, de castores enorme, y de hecho la presa que más utilizan los lobos son los castores. Castor. Mm. Nosotros les hemos visto atacando y comiendo lobos y alces y demás, ¿no? Pero parece ser luego, cuando se analizan los excrementos, ¿no? La dieta fundamentalmente, la pieza más importante son los castores. Curioso. Ya digo, los caballos de Sebalski no se ven grandes interacciones, ¿no? Y lo mismo, lobos que a veces rondan una manada, manada cierra, los potros en el centro, las hembras y los machos fuera. Bueno, no parece que sea la mejor opción de alimentarse, como digo, con poblaciones abundantes de alces, de corzos, de ciervos, de castores, Ujú. van por otro lado las preferencias de caza de los lobos. Qué interesante. ¿Osos también hay por la zona? ¿Osos os El habéis oso es otra encontrado? especie muy, muy interesante. El oso lo habían extinguido en esa zona eh, 100 años antes del accidente. Al final, 100 años que no se registraba ningún oso en la Cazado, ¿no? zona. Imagino. Cazado, Cazado. sí, sí, lo habían Cazado. cazado hasta la extinción, ¿no? Ya. Y hará menos de 10 años o por ahí, 10 años, con el uso de estas cámaras de fototrampeo, se empezó a detectar. Se empezó a detectar Ujú. otra vez, llegado de alguna zona de Bielorrusia, de Rusia, de donde fuera, eh, osos en la zona, ¿no? Y se han seguido detectando todos estos años, cada vez con más frecuencia, cada vez ocupando más territorio en la zona de exclusión. No se ha visto hasta la fecha casos de reproducción. No está muy claro si son osos divagantes y, bueno, cuál es exactamente la estructura de esa población incipiente. Lo que sí es Ujú. que están allí otra vez, como digo, ciento y pico años después de que se cazaran hasta la extinción,
y con una presencia regular, y todavía no vamos a decir abundante porque no lo es, ni con Claro. reproducción, pero bueno, es uno de esos procesos más de renaturalización de la zona, ¿no? Mm. Otro, y por ejemplo aquí a escala de Universidad de Oviedo, de Asturias, que es interesante, es el del urogallo. Guay. Urogallo, una especie que estaba, ni tan siquiera estaba claro que hubiera en la zona, ¿no? Había indicios no muy claros, no muy confirmados, y es nuevamente una especie que con el avance del bosque, con el avance de la tranquilidad, pues cada vez aparece más, cada vez se ve más, cada vez se detecta de manera más clara en Chernóbil, ¿no? Todos esos ejemplos de renaturalización y de lo que pasa, a fin de cuentas, cuando la naturaleza la dejamos en paz, ¿no? Exactamente. De andar por allí, de enredar con ella, de alterarla, ¿no? La ausencia del hombre hace maravillas, por lo que me estás contando, ¿eh? Bueno, yo siempre, muchas veces, cuando hablo de esto y doy una charla, a veces en institutos y cosas por el estilo, muchas veces acabo diciendo que Chernobyl nos demuestra una cosa que es muy dura en el fondo, ¿no? Es que la actividad humana, las molestias humanas, directas o indirectas, acaban siendo para la fauna, para la naturaleza, peores que el peor accidente nuclear de la historia. Vaya. Y creo que eso, bueno, creo que eso es un mensaje que es duro, pero es un mensaje clarísimo que se podemos extraer de Chernobyl. Qué bueno. Me vas a permitir que eso que acabas de decir lo voy a poner de título, ¿eh? Buenísimo, es buenísimo. Ostras, sí, ¿eh? Yo creo que a esto a la gente le va a hacer reflexionar un poquito, ¿eh? Claro, y de la misma manera, ¿no? Muchas veces hay gente que me pregunta, bueno, pero aparte de esto de la radiación, esto de estudiar animales de Chernobyl, ¿para qué vale, no? ¿Para qué vale? Es la típica pregunta de ¿para qué vale, no? Bueno, ¿para qué vale? Pues para saber más cosas, que siempre es lo básico, ¿no? Pero también tiene una aplicación en conservación muy clara, ¿eh? Chernobyl nos dice que si queremos tener poblaciones animales saludables, eh, sin grandes problemas, ¿no? Pues poblaciones de lobo densas, abundantes, con sus presas, con sus corzos, con sus ciervos, linces boreales y castores y osos y demás. Lo que hay que hacer es dejarlos en paz. Exactamente. Que si creamos un parque nacional para luego llenarlo de turismo, como ocurre en los parques nacionales aquí en la Cordillera Cantábrica o Pirineos, o para quitarle sus recursos, como ocurre con el agua andoñana, o bueno, estamos creando chiringuitos turísticos y no parques nacionales con la función de conservación que deberían tener, ¿no? Bueno, Chernobyl nos cuenta que si hacemos las cosas pensando en la conservación, pensando en reducir las molestias humanas, incluso en una zona con Chernobyl, con las complejidades que tiene y con el pasado que tiene y con tal, tenemos una naturaleza que se recupera y que acaba teniendo pues, unos niveles de población de muchas especies mejores que en cualquier parte de Europa, ¿no? Bueno, eso es una cosa que hay que extraer directamente de lo que nos cuenta Chernobyl cuando investigamos en la zona. Desde luego. Es una conclusión que he hecho algún podcast con algún zoólogo o algún biólogo y al final llegamos a lo mismo. Al final la conservación es muy fácil porque es que solo hay que dejarla en paz desde un punto de vista simple, ¿no? Hay que dejarla. La mejor actividad en conservación en la inmensa mayoría de los casos es no hacer nada. Correcto. Qué bueno. Es Muy bueno. quitarse del medio y no hacer nada. Es decir, reducir todo eso que estamos haciendo, Claro. que es negativo, y poco más. Todo estas actividades, ¿no? Activas, ¿no? De hacer cosas, ¿no? Que a los políticos les gusta mucho, ¿no? Porque hacer cosas es fácil sacarse una foto y sacar rédito de ellas. Mientras que Sí, no sí. hacer nada, claro, desde el punto de vista propagandístico, vende poco. No vende. Pero muchas veces es lo más efectivo, el mejor uso del dinero público que podemos hacer, no hacer nada. Y si es efectivo y tiene un coste muy bajo, pues yo creo que es la mejor opción en la mayoría de los casos. Qué bueno. Muy bueno, muy buenas conclusiones, Germán, la verdad. Mira, me había puesto en el último punto, que tampoco te quiero robar mucho más tiempo, el tema de la microbiota. ¿Cómo habéis visto si ha cambiado más en interacción con anfibios qué observaciones habéis visto con el tema de la microbiota, el pH del suelo? Que entiendo que también se habrá visto muy afectado, ¿no?, por el depósito de la radiación. Luego el paisaje, ya me has comentado eso del bosque rojo, vegetación en general. ¿Qué nos puedes decir a grandes rasgos? Claro, respecto al paisaje, que es lo más fácil, es ese cambio radical que ha habido, ¿no? Ese abandono, sobre todo de las tierras agrícolas, el abandono de la actividad forestal y una recuperación del bosque. Todas esas zonas que eran bosque hace X siglos, pues están volviendo a ser bosque. El pinar avanza, el abedular avanza, y yo siempre digo, a veces, me acuerdo un día, estando por allí por Chernóbil, caminando por un bosque de roble,
y salir del bosque de roble, pero claro, pues no salir, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando estás aquí en la península ibérica, la mayoría de los bosques de roble tienen robles que tienen o 20 metros o nada, Hola. ¿no? Quiero decir, sí, hay bosques, sí, grandes, maduros de roble, puedes ver plantones, pero tú una vez que sales del bosque, hay un límite que es el bosque y empieza un prado. Ajá. Y de repente te das cuenta en Chernobyl que tienes un roble de 4 o 5 metros de altura. Una franja de robles de 4 o 5 metros de altura. Y cuando sales de esa franja tienes una franja de robles de metro y medio de altura. Y dices, bueno, esto es un bosque, ¿no? Esto es un bosque que está avanzando, ¿no? Maduro Entonces, y, bueno, que maduro y en avance, ¿no? Es decir, y en avance. estos bosques, estos dentro de 50 años van a ser unos bosques más, unos árboles más altos y lo siguiente, ¿no? Es un bosque que funciona como bosque. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Chernobyl, ¿no? Esa recuperación del bosque, ocupando los terrenos que durante un tiempo fueron agrícolas, ¿no? Entonces, un cambio radical de paisaje, ¿no? Que, por ejemplo, a nivel de especies, es importante tener en cuenta, porque lleva asociado cambios. Claro. Cambios, por ejemplo, en Chernobyl cada vez hay menos, y están en peores condiciones, golondrinas, o cernícalos, o ratoneros. Porque son especies que dependen de la actividad humana, dependen Ah, de zonas agrícolas. Es claro. decir, una golondrina cría en una granja. Si no tenemos granjas, si no tenemos actividad agrícola que genera el tipo de dinámicas de insectos y demás de alimentación, a la golondrina les va a ir mal, ¿no? Claro. Claro, asociar eso con radiación, bueno, creo que estamos perdiéndonos toda la historia. Asociar eso con un tipo de abandono de zonas agrícolas, Ujú. fundamentalmente, ¿no? Y lo mismo, se ha visto que pues, cada vez hay menos cernícalos ratoneros, pero cada vez hay más pigargos y águila clangua y cosas de ese estilo, ¿no? Claro, Claro. es decir, especies que necesitan más tranquilidad, más bosque y menos zona agrícola. Hay un cambio de paisaje lleva asociado a un cambio de especies. Si quieres atajar y tirar a lo fácil, dices, claro, en las zonas radiactivas están desapareciendo los cernícalos. Claro, sí. No, pero en las zonas radiactivas no. En una zona que era agrícola y que era bosque, no tienes cernícalo y tienes pigargo. Claro. Claro, Es una dinámica natural. es No, una dinámica no. natural, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso está ocurriendo a nivel de paisaje, ¿no? A nivel de Ajá. microbioma que mencionabas, ¿no? Todas esas bacterias y demás que están en el medio, bueno, como siempre, es un tema que lleva ya unos años siendo muy caliente en muchos campos, ¿no? Nosotros también hemos trabajado con el microbioma de esas zonas. Bueno, fundamentalmente, tanto a nivel de microbioma de la piel de los anfibios, que está muy Ujú. conectado con cómo resisten algún tipo de enfermedades, de hongos y de virus y demás, y también qué tipo de microbioma hay en los ambientes en los que viven, ¿no? En esas charcas, en esos lagos en los que viven, para entender luego también el microbioma de la piel, ¿no? El microbioma de la piel es una de esas cosas que todavía estamos trabajando en ello, ¿no? Afortunadamente es de esas cosas que, a pesar de no poder ir a Chernóbil, pues con las muestras que nos trajimos las últimas veces, seguimos trabajando en ello, pero sí hemos trabajado con el microbioma ambiental, ¿no? Con el de las charcas, ¿no? Y hemos visto pues un poco la misma historia, ¿no? A nivel de diversidad y de otros parámetros no vemos grandes diferencias entre las charcas de Chernóbil y las charcas de fuera, Ujú. sí en composición. En composición son más abundantes dentro de Chernóbil aquellas bacterias que sabemos que son resistentes a la radiación. Aquellas bacterias que te encuentras en una mina de uranio, que te encuentras asociadas a un depósito de material radiactivo no sé dónde, son Claro. más abundantes ahí que fuera. Son organismos que están adaptados a vivir en unas condiciones, otra vez extremas si quieres, con radiación en el medio y que pues, bajo esas condiciones las va mejor, dominan más una comunidad que, que las bacterias de otro tipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cambio, lo mismo bueno, es un cambio que está ahí, que a Ujú. nivel funcional no parece que tenga ningún impacto, pero sí que hay un cambio, una sustitución de especies, un ambiente frente a otro. Qué interesante. Ya para acabar, Germán, no te robo más. Es que esto podría tirarme yo todo el día aquí haciendo de preguntas, Y ¿eh? Que yo a mí hablando, ¿eh? a mí este tema me apasiona. Nada, por traer un poquito ese conocimiento que estáis teniendo ahí en Chernóbil, ¿se podría de alguna forma aplicar, por ejemplo, a la gestión de España, que muchas veces está en pañales, referente a algún proyecto de investigación así interesante, algún proyecto a futuro que me quieras comentar, ya para terminar? Bueno, yo creo que amplía nuestro conocimiento del impacto de un accidente como este, ¿no? Y eso, pues, indudablemente está ligado pues, al uso de energía nuclear o a tener residuos, ¿no? Como pueden ser los residuos tanto de una central nuclear como residuos médicos, como tal, ¿no? La gestión de esos residuos, el impacto que pueden generar esos residuos, ¿no?
Bueno, yo siempre digo que de no conocer nada a entrar un poco en este mundo, una cosa que sí tengo claro es que el mundo de la gestión de las instalaciones nucleares y de los residuos y tal es un mundo que se hace con extraordinario cuidado, con Claro. extraordinaria profesionalidad y extraordinaria seguridad, ¿no? Entonces, bueno, ver eso es importante, ¿no? Poner en perspectiva el impacto que la radiación puede tener sobre los organismos vivos, cuánto dura, qué tipo de impacto tiene, creo que también es importante, ¿no? Tener grupos pues como el nuestro, ¿no? Con esa experiencia de trabajar en esas circunstancias, hacer ese tipo de análisis, bueno, es un tipo de conocimiento que yo creo que es básico tenerlo, bueno, aunque solo sea de reserva, ¿no? Para estar ahí, ¿no? Porque, bueno, siempre son temas que están a la orden del día, que salen, que tienen su interés social, ¿no? Entonces, bueno, tener gente con ese tipo de formación que sepa poner determinadas cosas en perspectiva creo que es importante, ¿no? Se habla de cosas, se ve pues, algún medio, pseudomedio, lo que quieras llamar, que se corresponde muy poco con la realidad, ¿no? La realidad de Chernóbil, bueno, Alarmismo y... en el momento Sí, que ayer estaba viendo una serie de televisión random y salía algo nuclear y una carga de cesio. Bueno, bueno, es decir, en el momento que aparece el símbolo de radiactivo y no sé qué, todo es peligrosísimo, muchísimo daño y tal. Bueno, son cosas serias, son cosas que hay que tomarse con el cuidado que requiere. Hay que saber ponerlas en su justo nivel, ¿no? Entonces a mí, pues eso sí totalmente. que me ha enseñado mucho y nos ha dado esa capacidad de saber interpretar, valorar y, bueno, y poner en su adecuado nivel muchas de las cosas que a veces se oyen o tal, ¿no? Entonces, pues, desde el punto de vista de tratar con medios, ¿no? De transmitir a la sociedad nuestro conocimiento, que es la tercera gran pata de lo que yo hago, ¿no? Yo doy clase en la universidad, hago investigación y hago lo que estoy haciendo aquí ahora, que no transferir ese conocimiento a la sociedad, creo que es un tipo de conocimiento muy importante y muy necesario de transmitir y de transferir a la sociedad bien. Totalmente. Totalmente. Esa era mi intención del podcast porque, como siempre, lo que tú has dicho, cuando la prensa habla del lobo, fatal. Cuando hay radiación, fatal. Cuando, en fin. Y al final, de buena mano, el conocimiento siempre es bueno para la gente. Para eso vale el conocimiento, ¿no? Para, bueno, para poner las cosas en su justa medida, para quitar miedos, para... No, Mitos. el conocimiento históricamente es el que ha quitado telarañas y miedos y oscuridades, ¿no? Pues bueno, Totalmente. nosotros intentamos aportar un poco de esa pequeña luz del conocimiento cuando tenemos oportunidad y la buscamos siempre que podemos. ¿Y cuándo vas a volver por allí, Germán, a Yo Chernobyl? soy como nuestro colega Sergei, en Cuando cuanto puedas, pueda, ¿no? Cuando te dejen. cuanto me deje, por un lado, seguridad laboral aquí en la universidad, cuando sea medianamente seguro, no deja de ser una zona que todavía tiene unas complejidades simplemente de llegar a Ucrania, de entrar, de Kiev, sigue estando bajo bombardeos diarios Ya. de los drones ruso-iraníes. Bueno, sigue siendo complejo, pero en cuanto se pueda mínimamente, tenemos muchos proyectos pendientes, muchas ideas en la cabeza de estos años que hemos ido desarrollando para volver allí, volver a trabajar con nuestros colegas ucranianos y volver a hacer de Chernóbil lo que debería ser, ¿no? Un laboratorio de investigación, de colaboración internacional de paz y conocimiento, ¿no? Estupendo. Pues Germán, mil gracias por tu tiempo. Me ha parecido súper interesante. Una horita brevemente, pero hemos aprendido un montón. Y nada, que sepas que mi canal, aunque es pequeñito, tiene las puertas más que abiertas. Cuando, oye, Gorka, mira que hemos... Pues yo encantado de volver a hablar contigo si te apetece, si has estado a gusto. Y nada, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vosotros. Como digo, siempre es una oportunidad poder transferir ese conocimiento, ¿no? Que es otra cosa imprescindible que tenemos que hacer desde una universidad pública como en este caso pues la Universidad de Oviedo, ¿no? Así que gracias a ti por darnos esta hora y espero que haya sido interesante. Muchas gracias, Germán. Venga, a Un ti. placer. Hasta luego.